Muy buenos días, el tema de hoy es transformado en Cristo. Vamos al libro de Marcos capítulo 2, 13 al 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Transformado en Cristo. Como este hombre, solamente con el llamado, con solo verlo, Jesús. Sabía el Señor Jesús quién era él, quién era Leví, pero cómo le dice el Señor: sígueme. Solamente el escuchar que le dijo el Señor: sígueme, de una vez él se levantó y le siguió. Tremendo, porque ni siquiera dudó, ni siquiera dijo: sígueme. ¿Dónde quieres que te siga, Señor? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? No, él lo entendió y él siguió a Jesús. Él siguió para donde el Señor lo quería llevar y lo quería usar, ya que encontramos que este hombre se dispuso a que el Señor obrara en la vida de él. Este hombre, Leví, es llamado posteriormente Mateo. Mateo, que supuestamente sucedió al venir a ser discípulo del Señor Jesús. Y Mateo significa don de Dios, regalo de Dios, recompensa de Dios. Se convirtió en uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús, en uno de sus discípulos, en uno de sus líderes. Pero encontramos que aquí Leví, debemos tener en cuenta que él era un cobrador de impuestos, ya que su nombre Leví quiere decir unido, asociado. Es un término que denota adhesión, unión. Pero sin embargo podemos ver que aquel significado de su nombre no aplicaba en su vida en aquel momento, ya que él era un cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos de Roma, y este hombre era aborrecido. Incluso llegaron a tildarlo, llamarlo publicano. Un hombre que se era considerado un gentil, un hombre que no era del pueblo de Dios. Por eso lo aborrecían, lo detestaban. ¿Por qué? Porque este hombre cobraba, y cobraba aún mucho más de lo que debía cobrar. Pero aquí podemos encontrar que nuestro buen Dios, Él transforma a alguien que le cobraba los impuestos a los hebreos, y lo que transforma en un hombre de bendición y don para ellos mismos, pues el ministerio de Mateo fue dirigido a los judíos. Esas son las obras que Dios hace imposible posible, como este hombre en el cual el Señor Jesús sabía quién era, y lo viene y lo transforma en Cristo Jesús. Pero lo usa para él, para que le sirva al Señor Jesucristo, pero también para poder llevar cambio y transformación al mismo pueblo hebreo, a los judíos. Lo usa el Señor de una manera sobrenatural, ya que el Señor nos habla a usted y a mí, ya que el tema que hablábamos el día de ayer era ausente del cuerpo, y era ausente, conformes a la carne, y era vivimos conforme a la carne, y era que teníamos que nacer al Espíritu. Y hoy el Señor nos habla sobre el tema transformado en Cristo, ya que cuando una persona, el Señor pudo haber sido esa persona un ladrón, un asesino, un fornicario, un idólatra, un religioso. Si el Señor lo llama y lo sigue, así como hizo Leví, el Señor lo transforma y lo usa para transformar a otros en Cristo Jesús. Y es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Ya que la respuesta, Mateo levantándose le siguió, nos habla la palabra que Mateo pasa de ser un publicano a ser un discípulo del Señor, ya que este hombre llega inclusive a convertirse en un apóstol, en el escritor de uno de los 4 evangelios, ya que fue un instrumento poderoso en las manos del Señor. Ya que aquí encontramos y podemos confirmar que las nuevas palabras de Dios, quien lo necio del mundo, Él escogió aún para avergonzar a los sabios. Él escogió, ¿por qué? Porque este hombre era un hombre que lo detestaban, que un hombre que no era agradable a este pueblo, a estos hombres, a esta población. ¿Por qué? Porque él cobraba los impuestos y era un hombre en el cual no era aceptado para el pueblo, porque hacía como él quisiera y lo hacía como él le parecía. Entonces encontramos que aquí el Señor habla de cómo debemos usted y yo obrar, para cómo debemos actuar para cada situación, cada pensamiento que usted y yo a veces creemos que estamos actuando bien, pero en el caso del Señor no obramos como a veces creemos, sino obramos como creemos, a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos, ya que lo que el Señor Jesús nos habla es que usted y yo tenemos un plan en Dios, un plan en el cual el Señor quiere llevarnos a ese cambio perfecto, como lo dice en el libro de Marcos capítulo 2, 16 al 17.
Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. ¿Cómo aún ellos se atrevían a juzgar a Jesús por la clase de personas con las cuales el Señor se juntaba? Pero ellos veían que el Señor Jesús, siendo un hombre judío, ¿qué hacía juntándose con este tipo de personas? Pero ellos no veían el plan del Señor, cuál era el propósito del Señor, ya que ellos solamente juzgaban a su parecer, a lo que veían ellos. Hay veces nos sucede a usted y a mí que juzgamos a nuestro parecer. Pero ¿qué hace esa persona en ese lugar? ¿Pero qué hace hablando con este tipo de personas? ¿Pero qué hace el líder hablando con estas personas? ¿Qué hace el pastor hablando con estas personas? Pero como el Señor Jesús aquí nos habla que no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Y qué quiere decir el Señor? Que Él quiere traer un cambio primeramente en usted y en mí. Quiere llevarnos y transformarnos en Cristo Jesús. Debemos tener en cuenta siempre algo, y es que nadie es demasiado malo para que el Señor Jesucristo deje de llamarlo o no lo llame para su obra, ya que la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús va a casa de un publicano. Esa casa, ese publicano, los escribas y fariseos van es a criticar al maestro, no para edificar. Ellos promueven la discordia. Por eso hay partes donde hay veces el Señor nos lleva a usted a hablar con diferentes tipos de personas, y vienen otros que conocen de la palabra, y ¿qué hace hablando con ese tipo de personas? ¿Qué hace contaminándose? Porque muchas personas dicen: es que se está contaminando. O sea, muchos pensarían: ¿qué hace Jesús hablando con esos hombres? Contaminándose con los publicanos, que hace contaminándose con ese pueblo. Pero no daban de cuenta que el Señor venía a traer cambios. Era un hombre que venía a transformarlos en Cristo Jesús, ya que esto nos muestra la importancia de evitar el espíritu fariseo que condena a los demás, pero no puede ver su propia maldad, ya que el celo religioso muchas veces encega el entendimiento del hombre, del cristiano. Y es mediante sus enseñanzas en las palabras de los evangelios que el Señor Jesús muestra su anhelo por hallar una disposición verdadera, una disposición en la cual el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, como lo habla en el mismo libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 18 al 20. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. ¿Cómo lo juzgaban y lo criticaban a Jesús? Que aún los discípulos de Juan ayunaban, ¿y por qué los discípulos de Jesús no? ¿Por qué en esta iglesia se hacen esto y por qué en esta iglesia no? ¿Por qué en esta iglesia hablan una cosa y por qué en esta no? Y ni siquiera miramos cómo está nuestro corazón, ni siquiera miramos cómo están nuestros pensamientos, ni siquiera miramos cómo estamos obrando nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras decisiones. Como dice la palabra, ponemos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en nuestro ojo. Así pasaba con estos publicanos que juzgaban y criticaban a Jesús, y lo criticaban porque ellos creían que estaban actuando bien, porque ellos eran unos religiosos, ellos eran solamente conocedores de la ley, pero no la aplicaban a su vida, ya que el Señor nos enseña que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban 2 veces por semana, y las 2 veces por semana ellos lo hacían. Pero ahora son instruidos por el Señor acerca del ayuno, ya que el Señor les explica: nadie hace ayuno en la fiesta de bodas, ya que el ayuno muestra tristeza, y si hubiese tristeza sería después de la fiesta, al retirarse el novio. La palabra aquí nos enseña que entonces el Señor explica por qué cuando Él estaba presente sus discípulos no tenían que ayunar, pero en su ausencia lo harían, y eso lo encontramos ya cuando el Señor Jesús parte de este mundo y les dice que os conviene que yo me vaya porque les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, y entran y ayunan, que eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, cuando viene el derramar del Espíritu Santo, y encontramos a esos hombres transformados en Cristo Jesús y usados de una manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. Cómo se levanta el apóstol Pedro y predica, y se convierte en más de 5,000 personas con la de predicación cuando vino la imposición del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces fue un hombre totalmente transformado, que muchos quedaron asombrados. Oiga, este no es Pedro el pescador, este hombre de dónde tiene tanto conocimiento, de dónde tiene tanta revelación, de tiene tanta unción, el poder del Espíritu Santo. Hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos transformados en Cristo Jesús, pero para servirle a Él, llamados para la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu de Dios. Amén.